Buenas tardes, lo primero de todo. Me presento, aunque yo creo que la mayoría me conocéis ya. Soy Pau Sánchez. Soy el profesor de sede de Psicología de la Salud y de Psicobiología. Y soy psicólogo clínico. Ahora estoy trabajando en el Centro de Salud Mental, un centro de salud mental del Hospital de la Paz, en Madrid. Entonces, bueno, pues para los alumnos un poquito que os he ido comentando a lo largo del curso, que íbamos a tratar de hacer un pequeño anexo, que lo suyo es que pertenezca a este área de psicología y de la salud, para hablar un poquito del COVID, por si pudiese caer alguna pregunta PIR respecto al COVID, ¿no? Hemos visto alguna cosita que podrían aplicar respecto a la prevención primaria, secundaria, etcétera, pero bueno, podrían preguntar específicamente por cosas del COVID, que os preguntaréis, bueno, ¿qué tiene que ver el COVID con la psicología? Bueno, pues tiene bastante que ver, ¿no? Pero la experiencia nos dice que han caído preguntas que no tenían directamente mucho que ver con algo psicológico. No sé si os acordáis por ejemplo, la definición de antígeno que cayó en una convocatoria, o otra convocatoria cayó por el origen de la insulina y del glucagón, ¿no? En los islotes de Langerhans del páncreas. Bueno, pueden caer preguntas de todo tipo que no están directamente relacionadas con la psicología, pero que, bueno, que perfectamente pueden caer. Entonces, dado que el COVID nos ha afectado mucho a nivel sanitario, creo que es importante que conozcáis los aspectos más básicos un poco de lo que sabemos hasta ahora, ¿vale? Entonces, bueno, antes de nada, esto mis alumnos lo sabéis, pero para el que lo pueda estar viendo o escuchando, esto es una actualización a fecha de diciembre de 2020. ¿Por qué? Pues porque el anexo que subimos lo teníamos que subir en algún momento cercano al examen, que es en marzo, para que lo pudieseis mirar, revisar y estudiar un poquito, eh, pero no tan cercano como en el mismo marzo para que os dé tiempo a estudiar, ¿no? Es decir, tiene que estar actualizado, pero no os lo podemos dar pues una semana antes porque estaréis pues ya suficientemente cargados repasando todas las asignaturas, ¿no? Entonces, pues decidí pues que la fecha de diciembre aproximadamente ya teníamos suficiente información sobre el COVID, aunque por supuesto muchas de estas cosas pueden sufrir mucha modificación, ¿no? A lo largo de los meses, porque al final estamos empezando a conocer muchos de los aspectos de la enfermedad y, y la información está un poco a fecha de diciembre, ¿vale? La principal fuente para esta actualización es el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Un documento de noviembre o diciembre del Ministerio de Sanidad, ¿vale? Que yo creo que para vosotros, que os vais a presentar al examen, es la mejor fuente posible, ¿no? La más fiable y la mejor, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, ya lo sabéis, yo no soy médico, voy a explicar esto desde psicólogo clínico a psicólogos aspirantes a PIR, ¿vale? Con todas las limitaciones de conocimiento, evidentemente, que tenemos a nivel de medicina, ¿vale? Pero bueno, creo que sí que puede merecer la pena conocer los aspectos más básicos, ¿vale? De cara a alguna pregunta que pueda caer en el examen, ¿vale? Entonces, respecto a las características epidemiológicas del COVID. Bueno, lo primero, sabéis que la fuente de infección se cree en las investigaciones que fue de un murciélago a humano, y hay quien cree que el pangolín fue una especie intermediaria entre esta transmisión, ¿no? De murciélago a humano. Sabéis que empezó en la provincia de Wuhan, de China, o hasta ahí es donde se reporta. Y bueno, pues esa sería la fuente de infección. La fuente de transmisión, el cómo se contagia o transmite el COVID de un ser humano a otro, sobre todo lo que se ha ido viendo con los meses es que sería más por gotas. Las gotas son pues lo que expulsamos por las vías respiratorias de un tamaño mayor de 100 micras, ¿vale? Eso serían las gotas que llegan como mucho a unos 2 metros cuando estamos hablando, ¿vale? Porque ya el peso hace que caigan, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí un poco la idea de las mascarillas, de poder tomar distancia de seguridad, ¿vale? Para prevenir esta infección por gotas. También se ha visto que puede haber una transmisión por aerosoles. Los aerosoles son mucho más pequeños, ¿vale? Y al ser más pequeños pueden permanecer flotando en el aire mucho más tiempo, ¿vale? Sobre todo en espacios cerrados, muy concurridos, mal ventilados, ¿vale? Y donde la gente habla mucho, muy alto, ¿vale? Ahí, por eso, tomo las medidas de cierre de restaurantes, de evitar reuniones en el interior, ¿no? En sitios poco ventilados, en personas que no son convivientes, porque lo que puede hacer esto, pues imaginaos, ¿no? Un restaurante, un concierto en un sitio cerrado, es que la gente que habla mucho o que canta, ¿no? Pues
empieza a generar aerosoles que quedan suspendidos ¿no? en el aire y pueda contagiar a todos los que están allí, ¿vale? Entonces, esa sería un poquito la idea de los aerosoles. También se cree que podría haber una fuente de transmisión por fómites. Los fómites son cuando el virus queda adherido a alguna superficie y tú te puedes llevar, ¿no? Pues el virus al tocarlo, ¿no? Pues esto se incidió mucho con el tema de la higiene de manos, ¿vale? Bueno, no se ha visto que la transmisión sea tan claramente por fómites, no hay muchos registros sobre esto, pero sí mucho más por gotas y por aerosoles. De ahí un poco la idea ahora más aceptada y las medidas de mascarilla, de evitar espacios cerrados con gente, ¿no? Con mucha gente y mal ventilados, ¿vale? Respecto al periodo de incubación. El periodo de incubación sabéis que es el tiempo que pasa desde que nos contagiamos hasta que empezamos a desarrollar síntomas, ¿vale? La mediana, es decir, el que deja el 50% por debajo, ¿no? El percentil 50, es de 5,1 días desde que lo cogemos hasta que empezamos a notar los síntomas, ¿vale? Pero es verdad que el 95% de los casos ya empiezan a desarrollar síntomas mínimo a los 11 días, ¿vale? 11,7. Y hay un poco que las medidas sanitarias siempre, sabéis que se toman o se tomaban, ¿no? Pues con unas 2 semanas para ver cuál es el efecto de esta medida de restricción, porque es lo que tarda la incubación, la enfermedad en aparecer, ¿vale? En el 95% de los casos, ¿vale? Luego tenemos el intervalo serial. El intervalo serial es lo que tardamos a nivel de transmisión de contagio entre los síntomas del primer paciente a los síntomas del segundo paciente, ¿vale? Bueno, esto depende de muchos factores, por supuesto, pero se ha visto que puede ser una media de unos 4 días, ¿vale? El periodo infectivo, es decir, el periodo en el que ya estamos nosotros contagiados, podemos contagiar a otros, es decir, en el periodo en el que somos contagiosos, se ha visto que es desde 2 o 3 días antes de empezar los síntomas hasta 7 o 8 días después de empezar con los síntomas. Esto es una de las cosas más fastidiadas de este virus, que es infectivo antes de que nosotros tengamos síntomas. Es decir, podemos estar haciendo vida normal, estamos ya contagiados, y al hacer vida normal vamos a un bar, hablamos con gente, ¿no? Y contagiamos a otros en este periodo de 2 o 3 días antes de desarrollar síntomas, ¿no? Si fuésemos contagiosos solo cuando tenemos síntomas, sería mucho más fácil, porque sería una señal, empiezo a desarrollar síntomas y me aíslo, y es mucho más fácil, ¿no? Pero esos 2 o 3 días anteriores pues puede generar mucho más contagio, ¿no? Al hacer vida normal. Y la duración de la enfermedad, ¿no? Pues es desde que empezamos a desarrollar síntomas hasta que desaparece, es una media de 2 semanas, ¿vale? Desde que empezamos. Si la enfermedad es grave, puede prolongarse mucho más, ¿vale? Entre 3 y 6 semanas. ¿Qué es lo que pasa? La segunda semana es especialmente importante, ¿vale? Es verdad que las personas que empiezan una sintomatología leve, es muy probable que en la segunda semana ya estén asintomáticos, ¿vale? Ya haya remitido. Pero hay mucha gente que ya empieza con síntomas fuertes, con fiebre, ¿no? Con cefalea fuerte, que en la segunda semana, que ante otros procesos infectivos, pues ya es una semana de mucha más tranquilidad, ahí se puede ver que esas personas evolucionen mal, ¿vale? Que evolucionen a hospitalización, incluso a UCI, etcétera, ¿vale? Entonces, es verdad que la segunda semana es una semana importante para estar ahí atentos, ¿vale? Claro, todo esto depende mucho y ha sido un poco controvertido el uso de la PCR. Sabéis que la PCR es el test, digamos, de detección que más se ha empleado por ser muy, muy sensible. La PCR detecta el ARN, ¿vale? Y al ser tan sensible puede detectar restos de virus cuando ya el virus no es operativo, cuando ya no están infectando ni generando enfermedad, ¿no? Y ese es un problema, primero, sobre todo cuando hemos encontrado, después de que alguien dé negativo, cuando ya ha pasado la enfermedad, que vuelve a dar positivo. ¿Por qué puede ser esto? Esto muchas veces no significa que se haya vuelto a infectar. Esto lo que es que imaginaos que la PCR tiene este umbral, ¿no? A partir de esta cantidad de virus, pues lo detecta y para abajo, pues no lo detecta, ¿no? Cuando vamos eliminando virus, se elimina de una manera así, ¿no? De una manera, digamos, como en espiral, y puede haber un momento en el que esté por debajo, aquí hacemos una PCR y nos sale negativa, pero luego después subimos, ¿no? Y nos sale positivo. Y eso no significa que estemos otra vez infectados, sino que seguimos eliminando virus y ese virus que está detectando la PCR en realidad ya no es operativo o contagioso, ¿vale? Vale, otras características epidemiológicas. La tasa de ataque secundario. Ese es el contagio de convivientes o de contactos, ¿vale? Es
la proporción de convivientes que se contagian cuando hay una persona enferma, pues partido por el total de convivientes o de contactos, ¿vale? Esta tasa es muy variable y depende, por supuesto, mucho del ambiente. Tenemos tasas de contagios desde el 0,5 hasta el 10 o incluso hasta el 50%. ¿Dónde hay más? Pues sobre todo en sitios, como siempre decía, cerrados, con mucho contacto y con población especialmente vulnerable. Por ejemplo, habéis visto, ¿no? Los brotes en las residencias de ancianos, que al tener estas características, pues, se llegaba a tasas de hasta el 50% en algunos estudios, que es un montón, ¿vale? Luego tenemos este número que, bueno, pues se habla mucho de él, ¿no? El número básico de reproducción o R0. Este es el promedio de casos secundarios producidos a partir de un caso, ¿vale? Se ha visto en distintas series, depende muchísimo de las medidas sanitarias, ¿no? Y de las restricciones, pero que puede oscilar entre 1,5 y 6,5, ¿vale? ¿Qué significaría un número, ¿no? Un R0 de 6? Pues que cada contagiado puede contagiar a otros 6. Esto sería absolutamente dramático por la subida exponencial, ¿no? Pensar que una R0 de 2, ¿no? Ya significaría que un contagiado contagia a 2 y eso significaría 2, 4, 8, 16, 32, 64, ¿no? Esa subida exponencial. Si el R0 es de 6 o mayor, pues la epidemia se propaga con muchísima mayor intensidad, ¿vale? Y agresividad. Vale. ¿Qué hacen las medidas un poco sanitarias? Reducir ese R0 idealmente por debajo de 1, es decir, que una persona contagie de media a menos de 1, porque así es cuando los contagios empiezan a bajar, ¿no? Si no, si es mayor que 1, siempre van a ir subiendo, porque una persona contagia a más de 1, ¿vale? Entonces, el confinamiento severo lo que hizo es reducir esa R0 pues, a menos de 1, ¿vale? Luego tenemos otro número que es el número de reproducción efectivo. Este es el promedio estimado de contagios a partir de los casos registrados, es decir, es lo que se calcula cuando nosotros tenemos, pues se han registrado 10.000 casos, ¿no? Pues el promedio estimado de cuántos contagios van a contagiar, ¿no? Van a generarse a partir de esos casos, de esos, por ejemplo, 10.000 casos, ¿vale? También, por supuesto, depende mucho de la movilidad y ¿no? de las medidas sanitarias que se han ido desarrollando, ¿vale? Bueno, respecto a la gravedad, no hay un criterio homogéneo de gravedad. Depende mucho de la susceptibilidad personal de factor intrínseco, ¿no? Esto lo vamos a ver luego, ¿no? Pero en pacientes, como sabéis, mayores, inmunodeprimidos, en hombres con obesidad, pues hay mucha más susceptibilidad para que la enfermedad sea grave. Depende mucho de la virulencia. El coronavirus no es tan agresivo a lo mejor como otros virus como el ébola, ¿no? Que la tasa de letalidad era muchísimo mayor, pero esto genera a veces, ¿no? Desgraciadamente, un efecto peor, porque al no ser tan grave y no producir unos síntomas tan intensos, se contagia con mayor facilidad, ¿vale? Porque hay mucha gente asintomática o con síntomas leves que pueden contagiarlo por hacer vida normal, y esto lo que acaba haciendo es que contagia a muchísima más gente, se dispersa muchísimo más y al final el agregado puede provocar y provoca, ¿no? Que mucha más gente fallezca, ¿no? Respecto al ébola o a otras, ¿no? enfermedades bueno, pues que contagiaban y al ser mucho más letales, pues el virus se paraba ahí, ¿no? Y no contagiaba más, ¿vale? Y luego también, por supuesto, la gravedad depende de otras variables como la calidad sanitaria, ¿no? De factores extrínsecos. Sabéis que nosotros aquí hubo un tiempo, ¿no? En el que esa, digamos, sobrecarga del sistema sanitario podía deteriorar mucho la atención, ¿no? Esa es otra característica. Vale, respecto a la letalidad, sabéis que la letalidad es la proporción de casos fallecidos por esa enfermedad dividido entre el número de casos registrados de la enfermedad. Claro, eso depende del registro, de la capacidad para medir ambas variables. El numerador, la cantidad de fallecidos por eso, respecto al denominador, la cantidad de contagiados. Nosotros el año pasado, en marzo o en abril, veíamos que la letalidad era mucho más grande de lo que vemos ahora. ¿Por qué era esto así? Pues porque lo que veíamos es que el denominador, ¿no? En la cantidad de contagiados, estaba muy infraestimado. No sé si os acordáis, pero había 5.000, 6.000 casos registrados, porque la capacidad para hacer PCRs era muy inferior. Entonces, había muchísima más gente que se estaba escapando al diagnóstico. Entonces, parecería que están muriendo muchas más personas respecto al total de contagiados. Y cuando empezó a aumentar nuestra capacidad diagnóstica, empezó a aumentar el denominador, ¿vale? Y por lo tanto la tasa de letalidad fue disminuyendo. Esta es una de las características por las que no está muy bien comparar, pues, ni en una época con otra. No es que el virus ahora sea menos letal, sino que tenemos mayor capacidad para poder medir
el número de contagios, ni tampoco una población con otra, ¿no? No tiene mucho sentido comparar nuestra capacidad para detectar ahora mismo que la capacidad para, a lo mejor, de un país menos desarrollado, con menos capacidad de detección, ¿vale? Pero bueno, la letalidad estimada sería aproximadamente, os acordáis que hablamos siempre del 1%, en este informe de sanidad hablan del 0,8, ¿vale? Y depende muchísimo de la edad, ¿vale? 4,1 es muchísimo mayor, como veis, en mayores de 70 años, ¿vale? Como veis, aquí tenemos en función de la edad este informe, más de 70 años, 4,1, sube muchísimo y según vamos bajando en edad, bajan mucho la letalidad estimada, ¿vale? Como veis, hasta estos niveles muy bajos, ¿vale? Vale. Respecto a la inmunidad, nosotros tenemos los anticuerpos o inmunoglobulinas, que sabéis que son glucoproteínas que se sintetizan por los linfocitos T, que son un tipo de linfocito, y se encargan los anticuerpos de identificar y neutralizar elementos extraños, ¿vale?, de nuestro cuerpo. Los anticuerpos son todos iguales entre sí, tenemos muchísimos, ¿no?, salvo en una zona que se llama la región hipervariable, ¿vale? Son todos iguales, salvo por esa región que los distingue. Esa región hipervariable lo que hace es unirse a un antígeno diana. ¿Qué es un antígeno? Esto lo sabéis. Es una sustancia que puede ser o propia de nuestro cuerpo o extraña que desencadena la producción de anticuerpos y la reacción inmunológica. Eso es un antígeno, ¿vale? Y los antígenos tienen una parte que es el epítopo, que es la parte a la que se va a reconocer el anticuerpo, ¿vale? En el proceso que se llama adaptación inducida, ¿vale? Cada anticuerpo se une a un antígeno distinto, ¿vale?, por el epítopo, gracias a esta región hipervariable, ¿vale? Aquí tenemos un dibujo que lo veis bien, ¿no? Este anticuerpo número 1 se une al antígeno, por su parte está del epítopo y esa sería la región hipervariable del anticuerpo, ¿vale? Vale, lo que se ha visto en el SARS-CoV-2, ¿no?, el COVID-19, es que este virus tiene una proteína que es la proteína S o spike, es como pico, ¿vale?, en inglés. Esta proteína es la, digamos, región a la que van a atacar los anticuerpos, ¿vale? Ahora veis que todas las vacunas, al menos hasta ahora, están dirigidas a neutralizar esta proteína S, ¿vale? Esta proteína se une con las células humanas gracias a una parte de la proteína que se llama la RBD o receptor binding domain, es como la unión de receptor a las células humanas, ¿vale? Esta región puede mutar, ¿vale? Y de hecho se ha visto últimamente con el tema de las variantes sudafricanas, etcétera, que podía mutar. Por eso las vacunas deberían de introducir, digamos, un cóctel de anticuerpos distintos dirigidos a varias zonas distintas de la proteína S para poder enfrentarse a las mutaciones, ¿vale? Para que no pierdan efectividad, como se cree o se teme que puede pasar con algunas variantes, ¿vale? Lo que se ha visto también es que el SARS-CoV-2 también genera inmunidad celular, ¿vale? Esta inmunidad de anticuerpos se llama más humoral, ¿vale? Y la inmunidad celular es más la de los linfocitos T4 y T8, ¿vale? Que se ha visto que puede generar pues la infección o las vacunas también. Bueno, de hecho, una de las teorías del año pasado de por qué había gente que no era tan susceptible a coger el virus o a que cuando lo cogían fuesen asintomáticos, es porque se piensa que esa gente puede haber pasado otros coronavirus distintos del SARS-CoV-2, otros catarros, ¿no?, del pasado provocados por un coronavirus, que estimulasen la producción de T4, de linfocitos T4, y eso otorgase un papel protector ante este coronavirus, ¿vale? Yo, personalmente, por ejemplo, creo que no, me he expuesto, he estado en el hospital con pacientes contagiados, bueno, que podría haberlo pasado perfectamente y no lo he pasado, y una de mis teorías, ¿no?, personalmente, es que yo me ponía mucho malo, ¿no?, y cojo muchos catarros, a lo mejor puedo haber cogido algún coronavirus de estos que me haya otorgado cierta inmunidad celular, ¿vale? Bueno, una teoría por la que puede haber pasado, ¿vale? Se sabe que ¿cuánto duran los anticuerpos hasta ahora? Pues como mucho 8 meses, porque es lo que llevamos, ¿no?, pues de epidemia, 8 meses, pensad, hasta diciembre, ¿no?, que es cuando salió este informe, y es lo que llevamos también con la investigación de las vacunas, ¿vale? No se sabe cuánto pueden durar, ¿vale?, los anticuerpos, o cuánto pueden tardar en perder esa eficacia, ¿vale? Y a lo mejor hay quien cree que va a tener, ¿no?, pues va a ser, digamos, la vacuna va a tener que ser estacional y vamos a tener que ponérnosla pues una vez al año para desencadenar, digamos, otra estimulación de anticuerpos, ¿vale? Pero de momento es una inmunidad bastante duradera, ¿no?, hasta lo que llevamos. Lo que sí que se ha visto es que hay muy pocas reinfecciones, ¿vale? Reinfección sería no esto que hemos visto antes de que justo acabas de pasar la enfermedad, la PCR sale negativa y luego positiva,
que es porque estás eliminando todavía virus. No, sería después de haber pasado la enfermedad y estar un largo periodo con PCR negativa, después ya tener PCR positiva, ¿vale? Bueno, el informe hablaba de 4 reinfecciones registradas en todo el mundo, ¿no? entre los millones de contagiados, y que eran casos, en todo caso, de menor gravedad, ¿vale? Porque ya había cierto papel protector del organismo, entonces, bueno, pues esa era un poquito la idea, aunque todavía se sabe muy poquito de esto, ¿vale? Vale. Respecto a las vacunas, ¿cómo se mide la inmunidad? Luego lo veremos, ¿no? Pues la inmunidad celular, ¿vale? Que es lo que hemos visto de los linfocitos T4 y T8, y la inmunidad humoral, que es la que se mide con los anticuerpos, ¿vale? La IgG, IgM e IgA, que luego explicaremos un poco más en qué consiste, ¿vale? Con una técnica que se llama ELISA, ¿vale? Lo que os decía un poquito de la reinfección, ¿no? 4 casos descritos, es improbable, ¿vale? O sea que, bueno, es un poco estamos empezando, ¿no? No tiene suficiente recorrido la enfermedad como para verlo. Vale, respecto a las características microbiológicas, el virus tiene 4 proteínas, ¿vale? Con sus iniciales. La S o spike, que es esta que hemos dicho, que es la más importante, ¿no? La E o envelope es como la envoltura, ¿vale? La M de membrana y la N de nucleocapsis, ¿vale? Las 3 primeras, S, E y N, están en la envuelta viral. Y la N está en el interior, ¿vale? Y está asociada ya al ARN, el que es un virus de ARN, ¿vale? Entonces, la proteína S, como os decía, contiene esta unión que se llama la RBD, ¿vale? La unión al receptor, que permite unir al coronavirus con la célula del cuerpo, ¿vale? Que nos permite liberar el genoma al virus e infectar esa célula y propagarse por el cuerpo, ¿vale? Esa proteína S es más larga que la de los coronavirus anteriores, ¿sabéis? El SARS-1, ¿vale? Y el MERS. Sabéis que son los que hace años, ¿no? Pues provocaron pequeñas epidemias, ¿no? Pequeñas en comparación con esto, ¿no? Vale, se ha visto, tenemos varios tipos de coronavirus en la naturaleza, ¿no? Alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Este tiene mucha homología con el beta coronavirus, hasta un 88%, ¿vale? Con el beta coronavirus de los murciélagos. Bastante menos con el SARS-1, un 79%, y con el MERS un 50%, ¿vale? La fisiopatología. ¿Cómo entra el virus? El virus entra en la célula usando un receptor que se llama la enzima convertidora de angiotensina 2, que también se llama a veces ECA2 o AC2, ¿vale? Esta ECA2, en condiciones normales, se encarga de transformar la angiotensina 1 en 1,9 y angiotensina 2 en 1,7. Esto es muy específico, es para médicos, no creo que tengáis que saberlo. ¿Os acordáis del papel del sistema renina, angiotensina, aldosterona que veíamos en la SED, ¿vale? Esto es un poco más específico, ¿vale? Pues la ECA2 transforma la angiotensina 1 en 1,9 y 2 en 1,7. Esto tiene un efecto de reducir la tensión arterial, ¿vale? Vasodilatador, antiinflamatorio, antifibrosis y natriuréticos, que sabéis que lo que es favorecer la excreción de sodio en la orina, ¿vale? Por los riñones. La ECA o AC sin 2, ¿no? La normal, transforma angiotensina 1 en 2, y eso es el efecto contrario, aumenta la tensión arterial, ¿vale? Vasoconstriñe, proinflama y retención de sodio. Se ha visto que los casos graves de COVID-19 se podrían deber a que el virus, al engarzar con esta enzima, con la ECA2, la bloquea. Esto provoca un aumento de la angiotensina 2, porque veis que no se convierte, ¿no? Entonces se va acumulando, y esto podría estar detrás del daño pulmonar, ¿vale? Que luego veremos que es por lo que acaba la gente ingresada, intubada o falleciendo, ¿vale? Por este daño pulmonar y las neumonías tan graves que generan, ¿vale? Como veis aquí, la parte del virus, pues es bastante sencilla, ¿no? Tenemos un virus con la proteína S, esta, ¿veis? La espícula, que también se ha llamado, este pico, que es aquí donde van los anticuerpos, ¿vale? La nucleocápsida, que es la que estaba adentro, engarzada en el ARN, ¿vale? Y el resto de las que están en la membrana, ¿vale? Que es la M y la envuelta, la E, ¿vale? Entonces aquí tenéis las 4 letras, E, N, M y E, ¿vale? Muy sencillito. La proteína S, dentro de ella está la unión al receptor, ¿vale? La zona de unión al receptor, que como hemos visto el receptor es la ECA2, esto es lo que tenemos en el cuerpo. La ECA2 está en todo nuestro cuerpo, sobre todo también se ha visto en el corazón, en el riñón, ¿vale? Mucho lo tenemos en las vías respiratorias superiores y por eso el virus penetra con tanta facilidad en las vías y es tan contagioso, ¿vale? Porque aquí tenemos mucha enzima de esta ECA2, ¿vale? Ahora veremos luego también que los pacientes más de riesgo, muchos de ellos tienen más ECA2, ¿no? Por ejemplo, pacientes obesos o pacientes con diabetes, pues tienen más cantidad, ¿vale? Vale.
A nivel de interacción con el sistema inmune, ¿qué es lo que provoca este virus? La mejor metáfora sería, bueno, en personas inmunocompetentes, ¿no? Que no tengan ninguna enfermedad o relativamente jóvenes, ¿vale? Pues provoca una respuesta inmune suficiente para neutralizar el virus en las primeras fases. Esto sería como si un patógeno, un agente invasor, imaginaos, ¿no? Alguien va a atracar un banco, por ejemplo, y pues los de seguridad se lo llevan rápido. Esto es una metáfora que hace un médico que luego os voy a recomendar, que es muy buena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en personas inmunodeprimidas o con algún tipo de disregulación a nivel del sistema inmune, el virus pasa esa primera barrera inmunológica y se propaga por el cuerpo, ¿vale? Y es cuando llega al pulmón y ahí se multiplica y es como si, ¿no? Pues ya es demasiado tarde, seguridad no puede hacerse cargo de ello y eso genera una respuesta que ahora veremos que es una respuesta hiperinmune, ¿vale? Hiperinmune. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama, realmente, ¿no? La tormenta de citoquinas o síndrome de liberación de citoquinas. Se empiezan a liberar estas citoquinas proinflamatorias, que veis que tienen como varios nombres, IL-6, IL-10, interferión, proteína quimiotática de monocitos, factor estimulante de las colonias granulocitos, bueno, nombres así muy médicos, ¿no? Y se liberan también muchos leucocitos, neutrófilos, macrófagos y mastocitos. Todo esto es una respuesta hiperinmune que provoca una inflamación muy grande, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que esto es lo que provoca que tengan que ingresar en UCI, les tengan que intubar y puedan fallecer, ¿vale? Entonces, cuando a veces se dice que hay una inmunosupresión, no es que sea más o menos respuesta inmunológica, sino que hay una disregulación, que no actúa el sistema inmune cuando tiene que actuar en las primeras fases y luego ya cuando es tarde hay una respuesta excesiva, ¿vale? Una respuesta hiperinmune, que es esta tormenta de citoquinas, ¿vale? Que es lo que provocaría pues, la enfermedad grave y la muerte. A nivel de interacción con el sistema vascular, también esta tormenta de citoquinas, sobre todo una de ellas, la IL-6 que veíamos antes, puede dañar el sistema vascular. ¿Por qué? Porque la IL-6, interleuquina 6, se llama, inhibe la fibrinolisis, que es la degradación, cuando se degrada automáticamente las redes de fibrina en la coagulación, ¿vale? La fibrinolisis evita los trombos, ¿vale? Entonces, si se inhibe este proceso, se puede empezar a activar la coagulación, que se llama coagulación intravascular diseminada, es decir, empieza a aparecer, ¿no? Pues más coágulos y puede darse, pues, ¿no? Resultar en aparición de trombos, coagulopatías, fallos multiorgánicos, etc. Esto es lo que se ha descrito a veces después de pasar la enfermedad, que aparecen trombos en las piernas, ¿no? Trombosis venosa profunda y otra serie de daños al sistema microcirculatorio, ¿vale? Vale. Respecto a las características de la enfermedad, sabéis que tenemos muchos estudios con distintos síntomas, ¿vale? Los más recogidos, ¿no? Con más prevalencia serían la fiebre y la tos y también la cefalea, ¿vale? Fiebre, tos, cefalea, fatiga, un poquito menos dolor de garganta, disnea, escalofríos, vómitos, diarrea y otros síntomas respiratorios. Estos serían los síntomas más generales, ¿vale? Hay muchísimos otros síntomas que se han descrito. Por ejemplo, a nivel neurológico, mareo, pueden aparecer accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Después se ha descrito el Guillain-Barré, que es un tipo de síndrome en el que el sistema inmunitario ataca los nervios, ¿vale? Que es un poco más raro. A nivel cardiológico también, por esto que hablábamos de la coagulación, puede generar insuficiencia cardíaca, ¿no? Trombosis venosa profunda, isquemia, embolismos, ¿no? Problemas en la sangre, hematológicos. A nivel de ojos también, ojo seco, visión borrosa, erupciones tipo ras, urticaria, púrpuras, sabañones en los niños. Incluso en los niños un tipo de síndrome inflamatorio también que es similar a la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad rara, pero que sí que se ha descrito similar en COVID, aunque es verdad que ya sabéis que el COVID en niños suele ser muy leve, ¿vale? O asintomático. Síntomas muy específicos son la pérdida del gusto, la geusia y la del olfato, la anosmia, que sabéis que son síntomas neurológicos, por alteración neurológica. Son generalmente síntomas muy específicos, ¿vale? Y a nivel de patrón radiológico, cuando aparece ya la neumonía en paciente grave que tiene que ingresar, ¿vale? O que bueno, tiene que ingresar en UCI, etcétera, el patrón se llama el infiltrado alveolar, ¿vale? Que yo no sé de radiología, pero os he puesto aquí pues la comparación, ¿no? Entre una radiografía para un paciente con COVID, ¿no? Veis aquí esto frente a pulmones sanos, ¿vale? Vale. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de enfermedad grave? ¿Vale? Lo primero sería la edad avanzada,
¿vale? Porque cada vez, conforme avanzamos, nuestro sistema inmune está un poco más irregulado y le cuesta generar esta respuesta en el momento justo, ¿no? Y por eso provoca esta, luego después, respuesta hiperinmune. Los pacientes con hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, por lo que os decía de que se ha visto que pueden tener altos niveles de esta enzima, que es en la que engarza el virus para poder infectar, ¿no? Y propagarse. La diabetes, por lo mismo, ¿vale? Pacientes con EPOC, ¿vale? Con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se ha visto con estos pacientes, o el informe es lo que dice que había una baja tasa de prevalencia, o sea, que se contagiaban poco, probablemente porque también toman muchas precauciones, pero cuando se contagiaban era una alta probabilidad de acabar con ingreso o pacientes graves, ¿vale? Por esta vulnerabilidad también ya a nivel pulmonar. Por supuesto, pacientes que han atravesado un cáncer, sobre todo los que han sido operados o han estado en tratamiento con quimioterapia, algún otro tipo de inmunosupresión por esta alteración del sistema inmune. También se cree que el embarazo puede empeorar el curso del COVID, pero también al revés, el COVID puede empeorar el curso del embarazo, ¿vale? Y puede estar relacionado con mayor parto prematuro y cesárea, ¿vale? Es verdad que a nivel de transmisión madre-hijo, lo que se ha visto es que la transmisión en los niños, ¿no? En los neonatos es muy leve, ¿no? Es asintomática a veces o muy leve y que suele ser también pues, por las vías normales de transmisión, ¿no? Por gotas o por aerosoles, ¿vale? La obesidad, por lo mismo, ¿vale? Porque los adipocitos también pueden, ¿no? pueden concentrar esta enzima, la ECA2, y facilitar que el virus se propague, y porque la obesidad también predispone a trombos y agravaría lo que hemos dicho antes de aparición de fenómenos trombóticos, ¿vale? ¿Cuáles son las secuelas? La principal es la fibrosis pulmonar, ¿no? Este daño ya más permanente o a largo plazo en el pulmón, en el que la persona sigue con disnea tras mucho tiempo y tras haber pasado la enfermedad, tiene que hacer luego después mucha rehabilitación, mucha fatiga, esto se está viendo, ¿vale? La hipercoagulabilidad puede provocar esto que decíamos antes de la alteración de la coagulación, que aparezcan fenómenos neurológicos, ¿no? Del sistema nervioso central, deterioro cognitivo, lo que decíamos antes de los ictus, ¿vale? También a nivel de sistema nervioso periférico, con miopatías o neuropatías, incluso daño miocárdico por esto, esta dificultad un poco a nivel ¿no? pues de coagulación, mialgias, artralgias, ¿no? Dolor en los músculos, dolor en las articulaciones por la inflamación, incluso alopecia, más en mujeres. Todos estos síntomas que se están describiendo, también, por ejemplo, se ha visto que la anosmia y la geusia podría prolongarse mucho en el tiempo por esta alteración neurológica y a veces requiere rehabilitación, ¿vale? Todo esto se está empezando a llamar el COVID persistente, ¿vale? Y, bueno, pues están empezando a aparecer y a describirse casos de gente que ya ha pasado la enfermedad, pero que todavía sigue con síntomas mucho tiempo después, y eso se va a tener que estudiar, ¿no? Y está empezando a haber unidades, ¿no? En las que estudian todo esto, ¿vale? Con más concreción, ¿vale? Vamos a nuestra parte, secuelas psicológicas, ¿vale? Bueno, se han descrito muchos estudios de secuelas psicológicas, primero derivadas de la enfermedad, pero también derivadas de la situación que estamos viviendo, de la crisis económica, social, del confinamiento, de la incertidumbre, etc. ¿Vale? Los grupos más vulnerables a tener algún tipo de trastorno mental, ¿no? Pues más serio, serían primero los que han estado hospitalizados por COVID, ¿vale? Porque lo han pasado peor al final, ¿no? Es un proceso mucho más estresante. Aquellos con mayor vulnerabilidad psicológica, o sea, los pacientes con trastorno mental previo, o los sanitarios por también estar en contacto constante con la enfermedad, ¿vale? Respecto a los hospitalizados, lo que se ha visto son niveles bastante altos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, que vamos a ver que son, digamos, los 3 trastornos mentales más descritos en los distintos estudios, ¿vale? Sobre todo, en aquellos pacientes con menos dificultades, con más dificultad de afrontamiento o con más estigma, ¿vale? Y se ha visto mucho menos en pacientes con un buen apoyo social percibido. Ese sería el factor protector principal, ¿vale? Esto, de hecho, bueno, intuitivamente nosotros lo incorporamos en las intervenciones cuando íbamos pues, a los hospitales con los pacientes ingresados en las UCIs, como no podían contactar físicamente o presencialmente con sus familiares, tratábamos de facilitar con enfermería que pudiesen hablar con los familiares o por teléfono o con una videollamada, con un dispositivo iPad o lo que sea, ¿no? Para poder sentir ese apoyo social porque es un factor protector para luego después no desarrollar síntomas de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, etc. ¿Vale? Respecto a la fase aguda, los síntomas ¿no? pues más psicológicos en la fase aguda de la enfermedad, se ha visto que tanto este coronavirus como los previos podían generar sobre todo confusión, ¿vale? Provocado pues, por la fiebre, por la propia hospitalización.
ánimo depresivo, ansiedad y otras dificultades cognitivas como memoria e insomnio, ¿vale? Puede haber episodios maníacos o hipomaníacos ocasionales o otro episodio psicótico inducido por el tratamiento con esteroides, ¿vale? Luego vamos a ver que sabéis que en pacientes más graves se usan corticoides, ¿no? Como la dexametasona, y esto pues, puede producir la psicosis esteroide, ¿no? Síntomas pues, más maniformes o psicóticos, ¿vale? Pero esto sería en una población una proporción muy pequeña, ¿vale? ¿Qué pasa con personas con un trastorno mental previo? Pues que esa vulnerabilidad les hace más susceptibles a un mayor riesgo de recaída de su propio proceso ansioso, depresivo, traumático o lo que sea. Paradójicamente, además, los pacientes con trastorno mental grave, sobre todo que estén ingresados en unidades de larga estancia, que estén, ¿no? Pues que no sean unidades ambulatorias, tienen un mayor riesgo de contagio por COVID, porque no deja de ser una unidad de media o de larga estancia, un centro sociosanitario pues, bastante similar a las residencias de ancianos, ¿no? Con mucha población, mucha interacción, ¿no? Y mucha probabilidad de que los brotes se extiendan, ¿vale? Entonces, ahí también el riesgo es doble, ¿vale? De mayor riesgo psicológico o incluso de contagio, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que tanto la enfermedad como las secuelas a nivel laboral, económico, social, ¿no? Pues esto puede incrementar el riesgo de suicidio, ¿no? Y se ha visto, al menos había estudios de cómo la anterior epidemia de suicidio, ¿no? De coronavirus, el SARS-1, provocó, o se observó al menos, provocó no se puede establecer, pero que se vio un aumento epidemiológico de la tasa de suicidios en los países en los que afectó inmediatamente después de la epidemia, ¿vale? Dentro del ministerio hablan de que pues esta epidemia puede paradójicamente tener un cierto papel protector en el suicidio. Hablan de una teoría, que es la teoría interpersonal, no describen autores ni nada, simplemente la nombran. Hablan de que como a nivel interpersonal la falta de pertenencia y el sentimiento de sobrecarga pueden ser los dos factores principales de riesgo al suicidio. Y claro, una epidemia como esta al final es parecida a una guerra o a otro tipo de cataclismo, ¿no? o de catástrofe a nivel macro, que puede generar cierto sentimiento colectivo de deber social y eso protege ante el suicidio. Es decir, si yo sé que tengo un papel activo, por ejemplo, en quedarme en casa o en, no sé, divulgar la información sociosanitaria, en ayudar de alguna manera a los más vulnerables, ¿no? Si tengo algún tipo de sentimiento colectivo de deber, ¿no? Como se ha dado en el caso, esto puede proteger del suicidio y de la patología mental, ¿no? Porque esto pasa mucho en las guerras, ¿no? Pues tenemos ese sentimiento de deber y nos unimos todos, ¿no? Pues para hacer frente a ese estresor. En cualquier caso, dicen que esto no compensa todas las consecuencias negativas, ¿no? Dentro de la balanza pesarían mucho más las consecuencias negativas derivadas de la propia enfermedad o de el confinamiento y los problemas económicos pues respecto a esta pequeña, ¿no? Nota más positiva de sentimiento de pertenencia, ¿vale? ¿Cuáles son, digamos, los pacientes o población más susceptible, ¿no? de suicidio o de enfermedad mental, de trastorno mental grave? Serían los trabajadores sanitarios, sobre todo se ha visto mucho más ansiedad, depresión e insomnio, y especialmente se ha visto en el sexo femenino, en mujeres y en el personal de enfermería, en enfermeras, auxiliares. No se sabe muy bien por qué, se cree que podría tener que ver con que son personal que tiene un contacto mucho más directo con el paciente, ¿no? Por la naturaleza de su trabajo, pero bueno, no se sabe muy bien por qué, ¿vale? A nivel de población general también se ha visto los mismos, ¿no? Trastornos más comunes, ansiedad, depresión y estrés postraumático. Se ha visto mucho que tanto, ¿no? El aislamiento como esta incertidumbre ha incrementado el consumo de alcohol y de tabaco. Y esto, aunque no sale en el documento del Ministerio de Sanidad, nosotros sí que lo hemos visto en la clínica, ha incrementado mucho la patología de trastornos de conducta alimentaria. ¿Vale? En pacientes pues más adolescentes, joven adulto, ¿vale? Todavía no consta, ¿no? En este documento nada de esta patología, pero sí que lo estamos viendo y probablemente saldrán estudios que se verá que ha aumentado mucho esta patología. ¿Por qué? Pues no se sabe muy bien. Puede ser multicausal, ¿no? En parte por el propio estrés, por la falta de estrategias alternativas de afrontamiento, ¿no? Si tienes que estar en casa todo el día, pues
no tienes la manera de, yo qué sé, ir a hacer deporte, el afrontamiento social, ¿no? De juntarte con amigos, ¿no? Entonces recurres más al alcohol, al tabaco, o se pueden agudizar, digamos, estas patologías previas, ¿vale? Vale. Standin, que sabéis que es el autor del manual ¿no? El capítulo del manual de Belloc sobre el estrés, ¿no? Dentro de psicología de la salud, hicieron una encuesta, su grupo de investigación, de cómo había sido la respuesta emocional en una encuesta en una población de más de 1000 personas en el momento del confinamiento, ¿vale? Marzo, abril del año pasado, ¿vale? Entonces, lo que hicieron es preguntar con qué frecuencia habían tenido las siguientes emociones, ¿vale? Vieron que el mayor impacto, es decir, la mayor proporción de gente que había experimentado estas emociones con frecuencia, eran las emociones de preocupación, de estrés, agobio, desesperanza y depresión, ¿vale? Como vemos, parecido a lo que hemos dicho antes, ¿vale? Depresión y desesperanza, que va bastante junto, ¿no? Y preocupación, estrés, que también va bastante junto, especialmente en mujeres. Ahora os enseño el gráfico, ¿vale? Un impacto menor eran ansiedad, nerviosismo e inquietud, ¿vale? Y un impacto bajo sería la irritabilidad y la soledad, ¿vale? Aquí tenéis el gráfico, ¿vale? Tomado de su presentación. Como veis, en mujeres se dan hasta un 35%, ¿no? de mujeres que informaban de haber tenido mucha preocupación, desesperanza, estrés y agobio y también depresión, ¿vale? También en mujeres bastante problemas de sueño, ¿vale? Como veis, en varones sigue un patrón bastante similar en cuanto a que destaca la preocupación, desesperanza y también estrés, agobio, ¿vale? Pero en mucha menor proporción, ¿vale? ¿Veis? Frente a un 27-30%, aquí un 10-15%, ¿vale? Los hombres, sabéis que también en general reportan menos estrés emocional, probablemente por su estilo de comunicación, ¿vale? Vale. Pasamos a los test, ¿vale? ¿Cuáles son los principales test a la hora de medir ¿no? Detectar el virus? En primer lugar tenemos la PCR, que lo conocéis todos, ¿no? Me imagino. Es la prueba que más se ha empleado porque es la más sensible, ¿vale? Se encarga de detectar y amplificar el material genético, la cantidad de ARN que encontramos, ¿vale? Es muy sensible y específica, ¿vale? Es decir, detecta ya en las primeras fases, ¿vale? En la incubación, antes de que empiecen los síntomas. Por eso se ha usado tanto, ¿vale? Para tratar de afinar en esos pacientes que todavía pues, estaban incubándolo, pero no tenían síntomas. ¿Cómo se hace? Pues mediante un frotis, que es meter este palito, que imagino que os lo habrán hecho a muchos de vosotros, ¿no? Por la nariz o por la boca, ¿vale? Naso u orofaríngeo, para coger ahí una muestra que hay que meterlo bien, ¿no? Por eso es tan molesto a veces, ¿no? Que te llora mucho y todo, para poder coger bien una muestra y luego después someterla a un análisis, ¿vale? ¿Cuáles son las principales limitaciones? Pues que requieren instrumentos y personal especializado. Tienes que irte a un centro, ya sea en salud o un hospital, para poder hacerlo, ¿vale? Los resultados, además, tardan bastante tiempo, 5 horas, y además, como se ha saturado mucho a veces ¿no? Pues el sistema, te podrían dar los resultados en 2-3 días, que claro, pues si tú sigues haciendo vida normal, desde luego que puedes haber seguido contagiando a mucha gente, ¿vale? Entonces, esa es su principal limitación, ¿vale? De la PCR. Sabéis que todo esto son estrategias, sobre todo de prevención secundaria, de detectar precozmente, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces en clase. Como complemento a la PCR, se ha empezado a usar cada vez más el test de detección de virus como entidad individual o test de antígenos, ¿vale? El procedimiento es similar, ¿vale? Lo único que es luego después se une a una tira reactiva que te da, pues, una muestra visual. Es parecido a un test de embarazo en cuanto al aparataje visual, ¿vale? Y esta lo que detecta es el virus entero, ¿vale? A partir del antígeno viral. Es decir, es una prueba mucho más dicotómica. ¿Hay virus o no hay virus? No es tan sensible como la PCR, ¿vale? Y por eso se ha, pues, ¿no? A veces evitado un poco su uso porque la gente tenía el miedo un poco a nivel sanitario de que generase una falsa sensación de seguridad, ¿no? Que generase a veces falsos negativos, ¿no? De gente que en realidad sí que está contagiada, pero que le diese negativo el test y hiciese en vía normal. Yo sigo mucho a un médico de Estados Unidos, de Harvard, que defiende mucho la estrategia de los test de antígenos, estos, ¿no? Los test rápidos, sobre todo porque se pueden producir y diseminar en masa y son mucho más fáciles de aplicar. Incluso ahí están saliendo algunos que se pueden autoaplicar, ¿no? Que podrías tú comprarlo en la farmacia y llevarlo a casa, ¿no? Lo que dice este médico es que, aunque este es un debate que está ahí entre epidemiólogos, ¿no? Pues que
estos test cada vez son más sensibles y, por supuesto, no son tan sensibles como la PCR, pero son sensibles en el intervalo en el que la enfermedad es contagiosa. Es decir, cuando hay suficiente carga viral, en esto que hemos dicho, ¿no?, de 2 días antes de los síntomas y hasta 8 días después, para que la enfermedad sea contagiosa, ¿vale? Entonces, es suficientemente sensible para poder detectar la contagiosidad, ¿no?, que es lo que nos interesa, ¿no? No cuando te queda un poquito de virus, pero que ya no es contagioso, ¿no? Ahí ya nos da un poco igual lo que detecte el test, ¿vale? Entonces, eso es lo que habla ¿no?, pues este médico, ¿no?, que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, para lo que nos interesa, sensibilidad inferior a la PCR, ¿vale? Y no aporta esa información tan sensible de cuánta carga viral tenemos, ¿vale? Y por último, se han usado los test serológicos, ¿vale? Esto es como una serología que hacemos rutinariamente para otros virus, ¿no? Para el VIH o para otro tipo de virus. Lo que hace es detectar indirectamente el virus a partir de la medición de los anticuerpos en sangre, ¿vale? No tiene por qué haber una infección activa, sino si has pasado el virus y ya has detectado y se han generado anticuerpos en sangre, ¿vale? Esto se usó, por ejemplo, en el famoso estudio de seroprevalencia, no sé si os acordáis, que bueno, pues allá por mayo así se vio que solo el 5 o 10% de la población española lo había pasado, ¿no? Y ahora sí que va aumentando un poquito. Y es un test de serológico clásico de extraer sangre y someterla a análisis, ¿vale? Hay varios tipos de anticuerpos, ¿vale? Sobre todo los que se han visto son los IgM y la IgG, que ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. La IgM es más típica de la infección aguda, ¿vale? Mientras que la IgG aparece después y ya son los anticuerpos protectores, que el Ministerio siempre dice no garantizan inmunidad, pero bueno, son se supone los anticuerpos protectores, garantizar, es que es una palabra muy fuerte, ¿no? Que protegen a la enfermedad, ¿no? No sabemos cuánto tiempo duran esos anticuerpos, pero si has pasado la enfermedad hace 2 o 3 meses, probablemente ya no te detecte la IgM, porque ya no es aguda, pero sí la IgG, si todavía tienes anticuerpos, ¿vale? Claro, esto pues, es bastante difícil de interpretar y por eso es difícil a la hora de que la población se lo autoaplique y lo interprete, ¿vale? Este sería un poquito el gráfico, ¿no? Como veis, cuando empezamos con la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos una fase de incubación presintomática, aquí empezamos con los síntomas, ¿no? Y aquí se genera la IgM, de la infección aguda, ¿vale? Cuando la enfermedad ya no tenemos síntomas, la IgM va desapareciendo, pero como veis, la IgG aparece después, a partir de la segunda semana, y va subiendo, 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 y ya cuando hemos pasado los síntomas, permanece la IgG, que se cree que va disminuyendo, ¿no?, un poquito de sangre, pero sigue estando detectable por los test estos de serología, ¿vale? No se sabe cuánto dura, insisto, ¿no?, hasta que no se ha detectado esto, pero bueno, lo que nos encontraremos probablemente si hemos pasado la enfermedad hace 3 meses o así, será que tengamos IgG, ¿vale? No tanto la IgM, ya que ya no estará, ¿vale? Por último, respecto a los tratamientos, hay varios tratamientos, esto excede lo que tenemos que saber para el PIR, ¿vale? Esto imagino que para el MIR y para medicina será importante, pero para el PIR no tanto. Yo sobre todo voy a destacar 2, ¿vale? El Remdesivir, porque es el único tratamiento aprobado por la FDA, por la Agencia Estadounidense del Medicamento, ¿vale? Es un tratamiento usado inicialmente para el ébola que interfiere con la polimerización del ARN, ¿vale?, de este virus. Lo que se ha visto en ensayos clínicos es que reduce el tiempo de recuperación de 15 a 11 días, 18 a 12 en pacientes graves, ¿vale? No tiene tanta utilidad en pacientes leves, pero bueno, la idea de estos tratamientos, por supuesto, que es para el paciente grave. En pacientes leves, la evolución de la enfermedad pues es, ¿no?, pues, evoluciona favorablemente sin ningún tratamiento, ¿vale? Este sería el único tratamiento antiviral aprobado por la FDA. Acordaos, esto ya es una prevención terciaria, ¿vale? Una vez que ya tenemos el diagnóstico, evitar secuelas graves o una mala evolución. La dexametasona es un tipo de corticoide, ¿vale?, de corticosteroide, que sabéis que tienen propiedades siempre antiinflamatorias e inmunosupresores, es decir, está dirigido a los pacientes graves que ya están, pues, a lo mejor ingresados o incluso en UCI, que desarrollan esta tormenta de citoquinas y esta respuesta hiperinmune con la inflamación que puede llevar a, ¿no?, pues a las consecuencias más graves, ¿vale?, de la enfermedad grave y la muerte. Por ese motivo, la OMS recomienda dexametasona u otro corticoide, ¿vale?, la prednisona, en enfermedades, en pacientes graves, pacientes que estén evolucionando mal y que estén desarrollando esta respuesta hiperinmune y esta inflamación, ¿vale? En estos pacientes graves reduce hasta 1/3 la mortalidad, que es bastante, la verdad. Y hasta 1/5 la proporción de pacientes que necesitan oxígeno, ¿vale? Ventilación mecánica. O sea que
está especialmente indicado para pacientes graves, ¿vale? Otros tratamientos, pues aquí tenemos muchos. ¿Os acordáis de la famosa hidroxicloroquina, ¿no? Que al principio estaba muy en boga y luego se vio que no aportaba mucho respecto al placebo? El lopinavir, ritonavir, que es otros, ¿no? Pues otro tipo de tratamientos, tocilizumab, baricitinib. Bueno, esto para una revisión más extensa hay un médico que a mí me gusta mucho porque ofrece información muy divulgativa y, bueno, en un lenguaje que podemos entender, que encontraréis en YouTube, que se llama el doctor Iván Moreno, ¿vale? Que es un médico internista que hace bastantes vídeos de, ¿no? Pues de las vacunas, de todo esto, y bueno, para que si os puede interesar, la verdad es que lo cuenta muy bien y merece mucho la pena, ¿vale? Pero bueno, ninguno de estos tratamientos hoy por hoy, pues se ha visto que a nivel de ensayos clínicos pues produzca, digamos, una evidencia suficientemente sólida como para recomendarlo, ¿vale? Y vamos a terminar con las vacunas, ¿vale? Yo creo que es importante que tengáis en la cabeza cuáles son las fases de desarrollo de una vacuna, ¿vale? Y cuáles son las características. La fase preclínica se llama preclínica porque es en animales, ¿vale? Se usa generalmente con ratones o con monos, ¿no? Para ver cuáles son, pues, la dosis respuesta, los efectos en el sistema inmune, ¿no? La inmunogenicidad, ¿no? Si genera una respuesta inmune o no, cuáles son los niveles de los que son tóxicos, se aparecen efectos secundarios, todo esto, pero en animales. Eso es lo importante. La fase 1 ya es clínico, ¿vale? En personas, ¿no? En seres humanos. La fase 1 se caracteriza por ser muy pocas personas, menos de 100, y personas sanas, ¿vale? Y ahí se ve la seguridad, efectos biológicos, dosis, toxicidad, etc. La fase 2 ya es un poquito más, ¿vale? 200, 500 personas, pero incluyendo grupos de riesgo, no solo en personas sanas. Ya ahí incluimos, en este caso, pues imaginaos pacientes hipertensos, con diabetes, con obesidad, con colesterol, personas mayores, ¿vale? Y se sigue viendo la seguridad relativa, ¿vale? La capacidad inmunógena, la dosis, hasta qué nivel es efectiva, ¿vale? Bueno, etc. Y luego ya pasamos a la fase 3, que es la fase que, bueno, pues más típica de grandes ensayos con muchas personas, ¿vale? Son ensayos generalmente multicéntricos. Por ejemplo, la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, pues aquí en Madrid ¿no? Pues se ha aplicado y se ha estudiado en el Hospital de la Paz y en el Hospital de la Princesa, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Y en muchos otros hospitales de varios países, ¿vale? Pero aquí ya sí que son estudios clínicos aleatorizados con doble ciego, ¿vale? Que sabéis que ni paciente ni administrador saben si están administrando la vacuna o el placebo, ¿vale? Sabéis que el estudio de estas vacunas, evidentemente lo que no están exponiéndote al virus para ver si lo coges o no lo coges, sino lo que hacen es vacunar a mucha gente en esta fase 3 y luego ir siguiendo la evolución de estos pacientes. Y habréis visto todos, ¿no? Pues los dos típicos gráficos, ¿no? De cómo en el grupo placebo van aumentando cada vez más los casos y en el grupo de la vacuna no aumentan muchísimo, muchísimo menos, ¿vale? Y este es, digamos, el tipo de estudio en este caso, ¿no? Que se está usando. Después de la fase 3 se produce, digamos, la autorización o no de la agencia competente, que en Estados Unidos es la FDA y en Europa es la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, ¿vale? Hasta ahora en Europa tenemos 3 vacunas aprobadas por la EMA, que es a fecha de como estamos hoy, ¿no? Pues a principios de marzo, tenemos la de Moderna, la de Pfizer y la de AstraZeneca, ¿no? Oxford y AstraZeneca. Probablemente se aprobará dentro de unos días la de Johnson & Johnson porque ya ha sido aprobada también por la FDA, ¿vale? Y probablemente esperemos que conforme vaya viniendo más, pues se aprueben más, ¿vale? Y cuando ya está aprobada puede empezar su uso, ¿vale? Su uso y distribución. Y ahí entramos en la fase 4. Todas las vacunas y todos los tratamientos se empiezan a usar en fase 4, porque la fase 4 lo que hace es medir la efectividad en el mundo real, ¿vale? Es decir, es un seguimiento del tratamiento o de la vacuna a largo plazo para detectar posibles efectos adversos en 1 de cada 2 millones o 3 millones o no, pues ya muchísima más gente, ¿vale? Cuando la gente dice la vacuna se han saltado fases, no es verdad, ¿no? La vacuna ha pasado por todas estas fases y ahora estamos en fase 4 como cualquier otra vacuna y como cualquier otro tratamiento, ¿vale? Que tenemos que verlo en el mundo real, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la idea, ¿vale? Un poquito una breve, ¿no? Pues, idea de las vacunas que tenemos ahora. Sobre todo es importante que distingáis Moderna y Pfizer, que son vacunas de ARN mensajero, que esta es una tecnología muy, muy novedosa, ¿no? Y hablan los que saben un poco más del tema, que va a ser bastante revolucionario, porque lo que hacen es codificar en esta vacuna la proteína S, ¿vale? Para que
produzca una respuesta inmune y una generación de anticuerpos automáticamente en el organismo, ¿vale? Lo que se ha visto es que son eficaces tanto a nivel de anticuerpos, ¿vale? De esta IgG, ¿no? Como de inmunidad celular, ¿vale? Esta que decíamos de los linfocitos T, ¿vale? En ambos casos. Bueno, son bastante similares en cuanto a eficacia, 2 dosis las dos, ¿no? Con un intervalo aproximadamente de 3-4 semanas, ¿vale? Entre la primera y la segunda dosis. Lo más negativo, sobre todo por la de Pfizer, es que hay que conservarla a temperaturas muy bajas y eso en determinados países con dificultades para una infraestructura o logística que pueda mantener, ¿no? Pues esas temperaturas tan bajas, pues, ¿no? Pues eso sí que es un problema, ¿vale? Luego tenemos estas otras, ¿no? Oxford, AstraZeneca y la de Janssen, que esta es la que aún está en fase 3, ¿no? Bueno, ya se ha aprobado por la FDA y falta aprobarla en Europa, ¿no? O sea que ya estaría un poco para comercializar, ¿no? Y para distribuir. Pero estas, la diferencia es que es la proteína S se inserta en un adenovirus, ¿vale? De la Oxford es de un chimpancé y en la de Janssen de un humano, ¿vale? Estas son, digamos, más parecidas a las vacunas clásicas que todos conocemos, ¿vale? Estas serían las más novedosas, ¿vale? Tecnología más novedosa. La diferencia es que la de Oxford también son 2 dosis, ¿vale? Que no se sabe muy bien, aquí pone días 0 a 28, por ejemplo, el Reino Unido, hasta donde yo sé, creo que está haciendo una estrategia más de administrar una dosis a la mayor cantidad de gente posible, porque ya una dosis produce una respuesta inmune fuerte, ¿no? Entonces, ahí lo que hacen es primar a nivel poblacional, ¿no? Pues que haya la mayor parte de gente con una respuesta inmune y luego ya la segunda dosis cuando hayamos inmunizado a la mayor parte de las personas, ¿no? También hay un gran debate con esto, ¿vale? Y lo bueno de la vacuna de Johnson & Johnson es que se produce en solo una dosis, ¿vale? Es una vacuna monodosis que, por lo tanto, facilita mucho el poder inmunizar a más gente, ¿no? Lo más rápido posible, que es lo que nos interesa, además de que son más sencillas de conservar, ¿vale? Se conservan en las condiciones más típicas y más habituales, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poquito todo lo que os quería comentar. Desgraciadamente la clase está grabada, entonces para cualquier pregunta ya sabéis que tenéis el foro, ¿vale? Cualquier cosa que me queráis comentar, pues lo hacéis por el foro, ¿vale? Espero haberos aportado. Si queréis tener un poquito más de información, os recomiendo a este médico, ¿no? Que es como muy sencillo y además al que estáis agobiados con el tema del examen, pues lo mejor es ver vídeos o una cosa así que sea un poco más amena, ¿vale? Pero bueno, yo creo que tenemos con esa información suficiente para que si cayese alguna pregunta en el PIR sobre algo del COVID, pues ya tenemos ahí un poco de información para que no nos pillen ahí, ¿vale? Por supuesto, esto lo iremos actualizando, ¿vale? Conforme ¿no? Pues conforme vaya pasando un poquito el tiempo, ¿no? Y tengamos información nueva, pues porque se descubran más cosas, ¿no? Pues iremos actualizando pues dentro de un anexo para el año que viene o las clases del año que viene, ¿vale? Pues eso, iremos actualizando la información, ¿vale? Pero bueno, yo creo que hoy por hoy, para el examen de marzo 2021, que tenéis dentro de poquito, esto es más que suficiente y espero haberos ayudado y no haberos agobiado mucho, ni haberos sobrecargado, ni nada, porque, bueno, esto es sobre todo para, por si acaso, ¿no? Que yo creo que en este momento, pues, angustia bastante, ¿no? Que nos pudiese caer algo de esto, ¿vale? Así que nada, chicos, os deseo muchísima suerte, muchísimo ánimo con estos últimos días que tenemos antes del examen. Y ya sabéis, cualquier duda a nivel de preparación o a nivel emocional o lo que necesitéis, aquí estamos, ¿vale? Para lo que sea. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y muchísimo ánimo.